Encontré a mi esposa con 2 hombres en nuestra propia cama. Esta es la historia de cómo destruí su sueño y me vengué. Hola a todos, tengo 34 años. Antes de contar mi historia, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué harían si encontraran a su esposa, en quien confiaban plenamente, con 2 hombres en su propia cama? Conocí a mi esposa, Valeria, que ahora tiene 30 años, en el cine. Fui al estreno de una película con mis amigos y ella vino con su grupo de amigas. Ese día saltaron chispas entre nosotros y pronto empezamos a salir. Estuvimos juntos un año y luego nos casamos. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en la historia de amor más triste de mi vida. Al principio de nuestro matrimonio, parecía que casarme con Valeria había sido una bendición. Éramos felices juntos y yo hacía todo lo que podía, como hombre y como su esposo, para apoyar sus sueños e inspirarla a ser mejor. Los primeros 2 años, nuestro matrimonio fue sólido. Valeria era amable, atenta e inteligente. Diría que era todo lo que había soñado en una mujer. Cocinaba de maravilla, tenía un carácter increíble y una personalidad refinada. Y era honesta. Lo que más valoraba en ella era precisamente su honestidad. Valeria trabajaba en una cafetería y yo era diseñador gráfico en una empresa que se dedicaba a la impresión de lonas, vallas publicitarias y diseño en general. Ambos ganábamos un sueldo decente, pero yo cubría la mayoría de los gastos de la casa porque Valeria usaba su dinero para perseguir su sueño. Antes de casarnos, me contó que desde niña soñaba con ser actriz, pero nunca tuvo la oportunidad de dedicarse a ello porque sus padres no la apoyaban. Insistieron en que eligiera otra carrera en la universidad porque la profesión de actriz no les parecía tan digna como ella la imaginaba. Cuando Valeria compartió su sueño conmigo y me preguntó si me parecería bien que intentara abrirse camino en la actuación, la apoyé por completo. Yo mismo no llegué a ser quien quería ser. Sabía lo que se sentía al desear algo con pasión pero no tener la oportunidad de hacerlo. Por eso, apoyé a Valeria para que se apuntara a clases de teatro, aceptara papeles de voluntaria y participara en diferentes proyectos que pudieran acercarla a su sueño. También planeamos que en el futuro iría a una escuela de arte dramático cuando ahorráramos suficiente dinero. Apoyé a Valeria porque realmente tenía talento. Además de ser a veces caprichosa y dramática, actuaba muy bien. Antes de conocernos, ya había hecho un par de cursos y visto, probablemente, 1000 videos en YouTube sobre actuación. Todo esto demostraba la seriedad de sus intenciones y yo no quería ser quien destruyera su sueño. Decidimos posponer el tener hijos debido a sus planes con la escuela de arte. Pensamos que tendríamos hijos después de que ella terminara sus estudios. Yo creía que para entonces ya habría conseguido buenos papeles en obras de teatro o incluso en películas. Creo que fui yo quien más la empujó. Quería que participara en producciones y proyectos para que pudiera mostrar su talento y conseguir papeles más importantes. Hice todo por su éxito. Solo quería lo mejor para ella. Cuando Valeria me preguntó si me importaba que siguiera con su carrera de actriz, todavía estábamos en nuestro primer año de matrimonio y entre nosotros reinaba un idilio total. Nunca habíamos discutido ni peleado en serio. Era como un dulce melocotón, me respetaba y me trataba con amor. Durante ese primer año, Valeria no paraba de solicitar papeles de voluntaria por internet, pero sin éxito. En un momento dado, incluso se cansó de los rechazos y decidió centrarse en su nuevo trabajo, pero yo seguí animándola y pidiéndole que no se rindiera. Afortunadamente, unos meses después de nuestro primer aniversario, recibió una respuesta a una de sus solicitudes. La invitaron a una audición para una producción teatral que buscaba nuevos actores y actrices. Valeria estaba en las nubes cuando se enteró. Yo estaba muy feliz por ella. Una ventaja adicional era que la selección se realizaba en la misma ciudad donde vivíamos, y tenía tiempo suficiente para prepararse. El día de la audición, Valeria pasó la prueba con éxito y fue aceptada para el papel. Irradiaba felicidad cuando me lo contó. Otro punto a favor era que a los actores les pagaban por participar y los ensayos eran principalmente los fines de semana. No esperaba que Valeria cambiara tanto después de empezar los ensayos. Las primeras semanas todo siguió igual, nos comunicábamos bien, vivíamos nuestra vida normal.
La única diferencia era que pasábamos menos tiempo juntos los fines de semana, ya que los ensayos ocupaban todo su tiempo. Se levantaba por la mañana, limpiaba, cocinaba, se iba al ensayo y no volvía hasta tarde por la noche. Aunque no me gustaba la nueva situación, no dije nada. No quería arruinar su primera gran oportunidad. Además, le pagaban más por los fines de semana que lo que ganaba en toda una semana de trabajo. Con el tiempo, empezó a crecer una distancia entre nosotros. Para mantenerme ocupado los fines de semana, empecé a jugar videojuegos, a quedar con amigos o a invitarlos a casa. Conocía a mis amigos desde el colegio y la universidad, así que confiaba en ellos. Cuando les conté sobre las actividades de Valeria y el tiempo que le dedicaba a la actuación, uno de mis amigos, Javier, me aconsejó que la vigilara más de cerca. Corrían rumores de que algunas actrices tenían relaciones con los directores para conseguir papeles. Ignoré sus palabras y les aseguré a todos que Valeria no era así, que no se acostaría con nadie por un papel porque tenía mucho talento. ¡Qué tonto fui! Después de eso, no volvieron a hablar de ella, solo repitieron el consejo, que la vigilara de cerca, porque las actrices y actores principiantes como Valeria tenían un alto riesgo de infidelidad. No me tomé sus palabras en serio, porque en ese momento estaba 100% seguro de que Valeria nunca haría nada que pudiera herirme o destruir nuestro feliz matrimonio. Pero a pesar de eso, sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza y empecé a hacerle preguntas a Valeria de forma sutil. Cuando ella notó que yo había cambiado, empezó a quejarse de mis preguntas y de cómo la trataba. Tuve que disculparme y contarle lo que me había dicho mi amigo. Cuando se lo conté todo, simplemente se rió y dijo que no podría serme infiel porque me amaba demasiado. Según ella, eres el mejor esposo del mundo y solo una mujer tonta e ingrata te sería infiel. Después de esas palabras, sentí una calma interior. Estaba seguro de que Valeria no me engañaría. Lástima que no lo supiera entonces. Simplemente estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, actuar. Y ya me estaba siendo infiel incluso antes de esa conversación. En las semanas siguientes, Valeria cambió hasta volverse irreconocible. Es difícil describirlo con palabras. Nuestras conversaciones se volvieron tensas y esa emoción con la que antes volvía a casa, desapareció por completo. Antes era como una niña, llegaba y me contaba todo lo que pasaba en los ensayos. Aunque nunca estuve allí, conocía por su nombre a todos los que ensayaban con ella, como eran, sus personalidades. Todo porque Valeria compartía absolutamente todo conmigo. Éramos tan cercanos que siempre esperaba con ansia sus historias de los fines de semana, pero de repente, todo eso se detuvo. Además del distanciamiento, Valeria se puso muy a la defensiva. Se ofendía por casi todo lo que yo decía, incluso por viejas bromas que antes le hacían gracia. Ahora las tomaba como ataques personales. Luego, renovó su vestuario. Aparecieron vestidos que se ponía exclusivamente para los ensayos, y eran bastante reveladores. Expresé mi descontento varias veces, pero no me escuchaba, decía que era la moda y que yo no entendía nada. En ese momento, pensé que simplemente intentaba no quedarse atrás de otras actrices que vestían de forma más llamativa. Sabía que le gustaba competir en la ropa, así que lo último que se me pasó por la cabeza fue una infidelidad. Las sospechas comenzaron a surgir cuando empezó a hablar por teléfono con un hombre al que me presentaba como su compañero de reparto. Un día, hizo algo que realmente me sacó de quicio, y cuando le expresé mi descontento, me gritó y se fue. Fue la primera vez que actuaba así, y supe de inmediato que algo andaba mal. Más tarde esa noche, hablé con mis amigos cuando vinieron de visita, y me dijeron que estaban seguros de que Valeria me estaba engañando. A pesar de todas las señales y los cambios, no podía creerlo. Había hecho tanto por ella. Discutí con ellos, diciendo que tal vez Valeria solo estaba pasando por un periodo difícil y se desquitaba conmigo por el cansancio. Pero mis amigos insistieron en que estaba cegado por el amor y que si quería saber la verdad, debía contratar a un detective privado. No me gustaba la idea de que alguien siguiera a Valeria, pero debido al cambio tan drástico en su comportamiento, acepté. La semana siguiente, encontré un detective en internet y lo contraté para que la vigilara durante 7 días.
Al tercer día de seguimiento, Valeria no volvió a casa después del ensayo. Al día siguiente, cuando apareció, dijo que había estado en un club celebrando el cumpleaños de una de las actrices y se había quedado a dormir con ellas en un hotel cercano, porque era más seguro que volver a casa desde tan lejos. Lo más extraño es que no me había dicho nada sobre esa fiesta. La llamé hasta las 3 de la madrugada. Cuando finalmente respondió, dijo que no había oído el teléfono por la música alta. Luego mintió, diciendo que me había hablado de la fiesta, pero que yo simplemente no la había escuchado. Sospechaba que mentía, pero sabía que pronto descubriría la verdad, ya que el detective la estaba siguiendo toda la semana. No tuve noticias del detective hasta que finalmente me contactó. Yo estaba en otra ciudad, visitando a mis padres. Ya estaba de vuelta cuando me llamó para decirme que tenía algo que mostrarme. En lugar de ir a casa, fui directamente a su oficina. Mientras tanto, Valeria no sabía que yo volvía ese día. Habíamos hablado el viernes y le dije que no llegaría hasta el lunes por la mañana, pero al final regresé el sábado. Cuando me reuní con el detective, me mostró pruebas que simplemente me destrozaron y me dejaron sin palabras. Tenía fotos y videos de Valeria con un tipo rubio, que resultó ser su amante. Había imágenes de ellos besándose en el coche de Valeria, yendo de compras, cenando juntos. Y un video de aquella noche en la que supuestamente estaba en el cumpleaños de la actriz y no oía mis llamadas. En el video se veía claramente que estuvo con ese tipo toda la noche. Fueron a un club y luego, sobre las 10 de la noche, se fueron a su casa, donde ella pasó la noche. Eso significaba una cosa, vio mis llamadas, pero decidió ignorarlas conscientemente. Me quedé en shock al ver que Valeria me había sido infiel. Parecía la persona con la que se podía construir un futuro, pero ella lo había destruido todo. Después de que el detective me mostrara todas las fotos y videos, añadió que esa misma noche también la había estado siguiendo y que, en ese preciso momento, ella estaba con su amante en mi casa. Acababa de irse de allí para llamarme. Estaba tan furioso que quería destrozar todo a mi alrededor. Estaba demasiado enfadado para conducir, así que el detective me llevó a casa él mismo. Cuando llegamos, vi un Toyota azul en el camino de entrada y lo reconocí al instante. Era el mismo coche de las fotos y los videos. Comprendí que Valeria estaba en casa, con él. El detective se ofreció a entrar conmigo, y ya no recuerdo si acepté. Abrí la puerta de nuestro dormitorio y el mundo se detuvo. No procesé la escena completa de inmediato. Mi cerebro se fijó en detalles absurdos, las esposas de seda atadas a la cabecera de la cama que compramos juntos. La ropa de ellos tirada sobre el sillón que me regaló mi madre. Y Valeria, su expresión no era de miedo, sino de sorpresa, casi de fastidio por haber sido interrumpida. Solo entonces la rabia me inundó, una ola de fuego que quemó todo a su paso. Me abalancé sobre el rubio, mientras el otro agarró su ropa y huyó como una rata. Por suerte, el detective entró conmigo y me impidió cometer una locura. Todo este tiempo, Valeria seguía esposada a la cama y ya había empezado a suplicarme. Dijo que lo había entendido todo mal, que solo estaban ensayando una escena de la obra. Esa noche me quedé en casa de uno de mis amigos. Me sentía tan avergonzado. Él había tenido razón sobre Valeria y su nueva carrera de actriz. Pero lo más doloroso fue que había montado un trío en nuestra propia habitación, en nuestra cama. Cuando volví a casa a la mañana siguiente, Valeria todavía estaba allí. No había ido al ensayo, supongo que entendía la magnitud de lo que había hecho. Cuando la vi, la ira me inundó y la eché de casa, tirando sus cosas al césped. Me suplicó, diciendo que estaba cometiendo un error y que debía darle la oportunidad de explicarse. Durante casi una hora estuvo fuera, gritando mi nombre, rogándome que la dejara entrar. Pero después de que su falso arrepentimiento no funcionara, pasó al ataque, empezó a insultarme, a llamarme de todo y finalmente se fue. Todo esto ocurrió la semana pasada y solo ahora me he atrevido a contarlo, porque desde ese día no he podido recuperarme. Todavía no entiendo cómo pudo pasar todo esto delante de mis narices. No era un marido tirano que controlara cada uno de sus pasos.
Compartíamos los gastos, ella hacía la mayor parte del trabajo de casa y yo siempre contenía mis emociones y no montaba escenas. Digo esto porque he leído historias en las que los hombres ignoran las señales de alarma. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que debería haber empezado a investigar cuando la comunicación entre nosotros desapareció y ella empezó a cambiar de vestuario tan drásticamente. Pero, ¿acaso de eso se trata el matrimonio? ¿De empezar a sospechar de tu pareja en cuanto se compra ropa nueva o deja de hablarte porque está cansada del trabajo? No lo creo. Lo que más me molesta es que desde entonces no ha dejado de llamarme. Sigo pensando en la venganza y quiero mostrarle ese video a su director. Actualización 1. Hola a todos, gracias por vuestros comentarios. Me alegra que no consideréis mis acciones excesivas. Alguien escribió que debería averiguar quién era el segundo tipo del video, y así lo hice. ¿Y adivináis qué? Resulta que ahora está saliendo con el director de Valeria. El director es gay, y puedo imaginar lo furioso que se pondrá cuando descubra que Valeria sedujo a su novio. Valeria vino a verme hace 3 días. Tenía un aspecto terrible, los ojos hinchados de tanto llorar, completamente desdichada. Para su desgracia, en ese momento tenía a mis amigos en casa. Ellos no le dijeron nada, pero sus miradas y su comportamiento la enfurecieron. Le molestó el simple hecho de que yo estuviera sentado con mis amigos ignorándola, y se puso a gritar, ¿así que esto es todo, Miguel? ¿Vas a permitir que tus amigos traten así a tu esposa solo por una pequeña discusión entre nosotros? Todo este tiempo, Valeria había estado suplicándome perdón en el porche. Yo no salí, simplemente me senté dentro y escuché. Pero cuando soltó esa frase sin ninguna vergüenza, salí de casa, dispuesto a decirle todo lo que pensaba. Un amigo me detuvo, y justo a tiempo. Estaba tan furioso que estaba dispuesto a ir a la cárcel por agresión, y quería que al menos valiera la pena. Antes de irse, Valeria montó una escena, hablando de todas nuestras promesas, de cómo juré envejecer con ella. Herví de rabia, pero no podía hacer nada. Después de esperar un poco y no obtener ni una palabra de mi parte, me preguntó por la escuela de arte dramático que le había prometido pagar. Quería salir y decirle, ahora ve a pedirle apoyo a tu amante. Pero solo quería que se fuera, así que me quedé en silencio. Al final, al no conseguir nada, se fue cabizbaja. Ya he contactado a un abogado de divorcios. En cuanto los papeles estén listos, se los enviará para que los firme. En cuanto a la venganza, haré lo que me aconsejasteis. Actualización 2. Me llevó una semana encontrar a su director por internet, y lo conseguí. Él está empezando su carrera en la industria del cine como director, pero ya es muy prometedor. Acordamos una reunión y realmente vino. Le interesó cuando le dije que quería mostrarle algo relacionado con su pareja y una de sus actrices. Ese día no perdí el tiempo. Intercambiamos un par de frases de cortesía y le mostré directamente el video donde aparecían su novio, el tipo rubio, y Valeria. Estaba tan decepcionado y destrozado que se echó a llorar. Sin bromas. Confesó que sospechaba que su novio estaba liado con alguien del elenco, pero no tenía pruebas. También dijo que ya le había sido infiel una vez, pero lo perdonó porque juró que había sido bajo los efectos del alcohol. Sinceramente, no me interesaba mucho. Me preocupaba más qué haría el director con Valeria y su amante. Cuando le pregunté cómo iba a proceder, dijo que aún no lo había decidido. Le respondí que sería una debilidad simplemente dejarlos ir, especialmente después de cómo Valeria lo había traicionado a él también. En resumen, despidió tanto a Valeria como a su amante rubio. No sé si rompió con su novio, pero Valeria se quedó sin nada. Cuando la despidieron, sentí una verdadera satisfacción al ver cómo los frutos de su trabajo se desmoronaban. Quería que sintiera lo que es entregarse al 100% a algo y luego perderlo todo por culpa de otra persona. Para cuando la despidieron, los papeles del divorcio ya estaban listos y mi abogado se los envió. El día que los recibió, Valeria me llamó suplicándome que no destruyera todo lo que habíamos construido durante tanto tiempo. Le respondí que ella lo había destruido todo en el momento en que se le pasó por la cabeza la idea de serme infiel.
Le dije que fui yo quien le mostró el video al director, arruinando así meses de su trabajo. Sabía que se enfurecería, y así fue. Me acusó de envidia y dijo que simplemente odiaba que ella pudiera seguir su sueño y yo no. Solo me reí, porque me di cuenta de que solo intentaba darle la vuelta a la tortilla, y colgué. Hace 2 semanas firmó los papeles, y ahora escribo esta actualización como un hombre divorciado. Sí, duele, pero me alegro de que ya no esté en mi vida. Gracias a todos por sus comentarios y su apoyo. Y ahora, la segunda historia. Descubrí que mi esposa me engaña. No sé qué hacer. Empezaré con un poco de contexto. Mi esposa, de 35 años, y yo, de 37, llevamos juntos casi 18 años. Tenemos 3 hijos y una casa vieja que hemos estado renovando poco a poco durante los últimos 2 años. Financieramente, no estamos bien. No tenemos ahorros y sí muchas deudas. Ella es la única mujer con la que he estado, y antes de mí solo tuvo un par de relaciones casuales, así que cuando nos conocimos, ambos teníamos poca experiencia. Ella era la luz de mi vida y pasamos juntos por muchos momentos difíciles, pero siempre nos apoyamos mutuamente. Pensé que éramos una de esas raras parejas que permanecerían juntas pasara lo que pasara. Resultó que estaba equivocado. Entre el ajetreo de la vida, la reforma de la casa, el trabajo a tiempo completo para ambos, los intentos constantes de llegar a fin de mes y el cuidado de los niños, nos perdimos a nosotros mismos. Las dificultades económicas y los problemas de salud solo empeoraron la situación. Mi esposa llevaba mucho tiempo intentando perder peso, pero no lo conseguía y su autoestima estaba por los suelos. Ambos estábamos deprimidos, pero en lugar de hablar y consolarnos, nos encerramos en nosotros mismos. Yo me refugié en los videojuegos y ella se pasaba el día pegada al teléfono. En primavera y verano la cosa empeoró. Empezó a pasar más tiempo con sus amigas y a ir a fiestas por la noche, mientras yo me quedaba en casa con los niños. Pensé que si le permitía desahogarse, volvería de mejor humor, pero no funcionó. Intenté ignorar el mal presentimiento que crecía dentro de mí. Me llegó el rumor de que la habían visto besándose con un tipo en un baile en el pueblo de al lado. Le pregunté directamente, pero lo negó todo y dijo que el tipo se le había insinuado y ella lo había apartado. No la creí del todo, pero intenté mostrarle que confiaba en ella. Fue entonces cuando empecé a notar que se volvía cada vez más reservada y celosa con su teléfono. En agosto, vi accidentalmente su contraseña de Facebook y decidí mirar si encontraba algo sobre aquel baile. Entré en sus mensajes y el suelo desapareció bajo mis pies. No eran solo coqueteos. Eran confesiones. Le enviaba a extraños fotos que nunca me había enviado a mí. Les contaba fantasías que nunca había compartido conmigo. Y mientras yo estaba en la habitación de al lado, ayudando a nuestros hijos con la tarea, ella estaba en otro mundo, construyendo una vida secreta con hombres que ni siquiera conocía. En ese momento entendí que no solo me había sido infiel, me había borrado. Descubrí que llevaba meses chateando online con 2 extranjeros, llamémoslos A y B. Todo empezó en Instagram. Un chico cualquiera, le escribió cumplidos y empezaron a hablar por Skype. A principios de junio, después de solo un par de semanas de mensajes, ya le estaba enviando fotos íntimas. El incidente del beso ocurrió un poco más tarde ese mismo mes. Siguió escribiéndose con este chico hasta mediados de agosto, cuando él reveló sus verdaderas intenciones. Resultó ser un estafador. Pero ella estaba tan embobada que le envió sus fotos más personales. Parecía enamorada de él. Para entonces, ya había empezado a hablar con otro chico, B, y de nuevo, todo comenzó en Instagram. Pronto, su conversación también derivó en fotos íntimas y charlas subidas de tono. En ambos casos, fantaseaban juntos sobre cómo vendrían a nuestro país para encontrarse con ella en un hotel. Mi esposa nunca habló mal de mí, más bien decía que yo simplemente estaba ahí. Pero lo peor estaba por llegar. En una conversación con una de sus amigas, encontré algo aún más alarmante. A principios de julio, fueron juntas a un festival de 2 días en una ciudad vecina. Yo le di permiso, sin sospechar nada.
Descubrí en su chat que mi esposa conoció allí a un hombre de 42 años de nuestra misma ciudad, llamémoslo C. Estaba casado y con hijos. Él intentó llevársela a la cama, pero, según le escribió a su amiga, ella lo detuvo. No dio su nombre, pero nuestro pueblo es pequeño y rápidamente deduje quién podría ser. Y tuve el peor de los presentimientos. No le dije a mi esposa que lo sabía todo. Temía que ocurriera algo impredecible delante de los niños. Así que me puse una máscara de indiferencia y esperé hasta el sábado para hablar con ella. Le pedí a mi madre que cuidara de los niños. Después de sus clases, le pedí tranquilamente que se sentara y le dije que lo sabía todo. No hubo gritos, ni insultos, ni violencia. Solo dos personas tristes. Hablamos toda la noche. Juró que no había pasado nada entre ella y C. Y que todo lo que había sucedido online era solo un intento de subir su autoestima, porque creía que yo ya no la quería. Admitió que no quería herirme, que solo se había comportado de forma egoísta. Dijo que ahora entendía que eso había sido una infidelidad. Quería creerla, de verdad que quería, pero las dudas no me abandonaban. Decidimos intentar arreglarlo y acudimos a un terapeuta familiar. A medida que pasaban las semanas, parecía que las cosas mejoraban. Pero seguía teniendo esa sensación en el estómago, como si todavía me estuviera ocultando algo. Y entonces, después de nuestra segunda sesión con el psicólogo la semana pasada, finalmente confesó lo que yo temía y, en el fondo, sospechaba. Sí, se había acostado con C. Aquella noche de julio. Dijo que después se sintió culpable y avergonzada, pero aún así siguió hablando con él por redes sociales. Confesó que se había visto con él 2 veces más después de eso, pero que no habían pasado de los besos. Es más, incluso intentó contactarlo de nuevo unos días después de que yo hablara con ella por primera vez. Mi primera reacción fue quedarme paralizado. En parte, sentí un alivio, pero al mismo tiempo, sentí un dolor peor que cualquier humillación. Me sentí aplastado. Ya no sé en qué creer. La mujer que conocía, o creía conocer, nunca habría hecho algo así. Sí, todavía la amo, pero no estoy seguro de si podré volver a confiar en ella. Quiero que lo nuestro funcione por los niños y por nuestra situación económica. Simplemente no podemos permitirnos un divorcio. Pero me temo que si sigo con esto, me perderé a mí mismo. ¿Cómo diablos se puede perdonar a una esposa por una infidelidad no con 1, ni con 2, sino con 3 hombres? Y si contamos el caso del beso, entonces son 4. Actualización. Les dijimos que nos divorciábamos. Como tuvimos que dejar a 2 de los niños con sus padres durante 3 días, no nos pareció el momento adecuado para soltarles la verdad sobre las infidelidades de su hija. En su lugar, dijimos que teníamos diferencias irreconciliables. Fue muy difícil para mí decirlo, porque sus padres parecían muy decepcionados. Esas personas han sido parte de mi vida durante casi 18 años, realmente los respeto. Me siento muy mal por haberles mentido, pero temo que si les cuento todo, mi esposa se enfade y el proceso de divorcio se complique. Pero mi paciencia tiene un límite. Tampoco quiero que las verdaderas razones del divorcio se hagan públicas, porque vivimos en un pueblo pequeño y la verdad, tarde o temprano, llegará a nuestros hijos. Preferiría que la verdad solo la supieran los más cercanos. Y además, no quiero ser conocido como el pobre hombre al que su esposa le puso los cuernos. Ahora hay un montón de asuntos pendientes. La custodia será compartida. No tengo ni idea de cómo acabará todo. Pero lucharé por mis hijos. El autor tomó una decisión increíblemente difícil, sacrificar su propia necesidad de justicia para proteger a sus hijos del juicio de un pueblo pequeño. ¿Hizo lo correcto? ¿Es más importante proteger la inocencia de los hijos que exponer la verdad sobre una traición? ¿O al ocultar la verdad, se condenó a sí mismo a llevar esa carga en silencio para siempre? Déjanos saber en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar.